7:47 de la mañana, seguimos con 1 grado 4 décimas de temperatura. No lo digas. Corazón que ¿Qué, no Chucho ve, Manucho? corazón que no siente. Listo, no hablamos más. Y bueno, pero el oyente antes de salir de su casa le tenemos que avisar. ¿Vos decís que alguno no se va a abrigar hoy? Abrigate bien. Mi celular marcaba -2. Con Urba. No tengo tanto temperatura frío. con No sé Urba. qué me Con Urba pasa. Styles. No sé qué me pasa, no tengo tanto frío. Bueno, como no pasa nada en este país, como no hace frío, como la economía anda bárbara, como está todo tranquilo, Luciana Glesser le decimos, ¿de qué vas a hablar hoy? Bancos advierten sobre riesgo de default. Listo, chao. Sí, así fue. ¿Cómo? Así fue. Nos vamos todos. Así, tal cual. Riesgo de default. Fuimos un grupo de periodistas ayer a almorzar a uno de estos organ house de la ortodoxia económica, donde estaban los voceros de las cámaras de las entidades financieras, los bancos, con la excusa de presentar un informe sobre desregulación en materia financiera y sí regulación sobre la fintech. Esto se viene discutiendo mucho, ¿no? Que la fintech tiene muchísimos menos costos que los bancos y que por supuesto tiene ventajas comparativas extremas, entonces los bancos están ahí compitiendo con ese sector y este informe tiende a emparejar un poco esas asimetrías y regular más la fintech y desregular más los bancos. Pero lo cierto es que un off de estas características en esta coyuntura, estando los bancos presentes ahí, por supuesto que tiene mucho más musculatura periodística, lo que se dice colateralmente al informe, y para eso también te convocan. No te van a decir, vení que tenemos que pronunciarnos sobre la oferta de Caputo, vení que nos vamos a pronunciar sobre, vení que vamos a presentar un informe de los bancos y bla, y en el medio, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto, bueno, vamos a reponer que el viernes pasado, ya hoy se cumple una semana, a las 6 menos cuarto de la tarde, en conferencia de prensa, en plena embestida del mercado, para calmar justamente ese frente, Luis Toto Caputo, ladeado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hicieron unos anuncios que tendían a decir vamos a avanzar. Ese tesoro ya reperfiló una deuda en pesos, entonces no genera mucha confianza. Por eso el put, que es un seguro. ¿Qué dice el put? Bueno, si estos papelitos no tienen liquidez en el mercado secundario y el tesoro no te los paga, yo te los voy a comprar, le dice el Banco Central. Y ahí está el tema, en esa columna, porque si vamos a la columna pases, hay 5 billones más o menos de pesos, y si vamos a la columna de puts, hay 18 billones. Y en lo que va del año, los bancos ya ejecutaron puts por 5,5 millones, e incluso se detectaron maniobras fraudulentas respecto a esto, porque son papelitos que tienen los bancos. El put dice que si no tiene liquidez en el mercado secundario, o sea que si nadie lo está comercializando y nadie te lo compra el Banco Central al último precio de cierre de la cotización del día anterior. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Inflaban los precios, al día siguiente decían no hay liquidez, y al tercer día se lo vendían al Banco Central, y así se hicieron de 5,5 billones de pesos. Los giles le dicen. En lo que va del año. Estos tipos son los que armaron esta suerte de almuerzo en el día de ayer. Paréntesis, había cosas ricas para comer. Bien. Había cosas ricas para comer. Tenemos que hacer así, tipo, acotada. Industria, mal. Construcción mal. Construcción mal. mucho y mal. Industria muy poco, pero bien. Tenemos Una paticería de nivel. Pero te podías comer una mediana, cuando ibas a buscar la segunda ya no había más. Bancos, bien. Arriba, bien. Vamos a hacer Bancos. Pero bancos no era un evento público, un congreso, una convención. Era el típico off de mesa, 7 personas, PowerPoint, y ahora hablamos de lo que tenemos que hablar. PowerPoint y paja, y ahora sí vamos a decir lo que tenemos que decir. Son los mismos bancos que hicieron un comunicado oficial diciendo que estaba todo bien. Sí, tenés la versión edulcorada, es una versión edulcorada para la gilada, claro. Y esto que no vamos a poner la cara, pero somos nosotros los que lo estamos diciendo. Porque es esto, ¿no? No vamos a poner la cara. Entonces los tipos dicen, bueno, entonces Caputo dice, bueno, vamos a transferir todo eso al Tesoro, no se sabe qué van a hacer los puts, pasa una semana, no hay ningún avance en ese sentido. ¿Alguien sabe algo de cómo se va a reglamentar, cómo va a ser, cómo va a desarmar estos seguros en una situación de desconfianza mutua? Porque estos tipos, los que les reperfilaron, son los mismos que... Y
digo, mientras salen estas versiones edulcoradas, ¿qué pasa también? Bueno, los voceros amplificadores de esos intereses, sale toda la plana mayor y se destaca allí la participación de Orlando Ferreres, que fue viceministro de Economía, a decir, che, esto es un plan Bonex. Y en ese sentido, en esa misma línea, se produce este off donde dice, no, nosotros lo que vemos acá es un riesgo de default, que es lo mismo que está diciendo Orlando Ferreres. Sí. Esto es un plan Bonex, digo, nos van a canjear la deuda compulsivamente sin acuerdo con nosotros, estamos advirtiendo esta situación. Y esto, sí, por supuesto, reviste una gravedad. Digo, si yo te digo a vos riesgo de default y vos sos argentino... Nosotros encima, claro, los argentinos estamos curados de espanto. Default. En paralelo, también es un dato interesante a destacar y tiene mucho que ver con esto, es el crecimiento de la masa monetaria, porque uno de los fundamentos que tiene el plan, porque no es un programa, pero es un plan económico Javier Milei, tiene que ver con fijar justamente el circulante. El circulante fijo es un driver de todas las demás variables. A ver, la dinámica económica se caracteriza por variables justapuestas que van traccionando una sobre la otra. Entonces, si vos tenés una suba del segmento paralelo que lo hace saltar de los 1.200 que estaba hace 10 días, 15 días, a la zona de los 1.400 que está hoy, oscilando por ahí, digo, eso no es un compartimento estanco donde vos decís, bueno, los dólares valen 1.400. Eso tiene un impacto en precios, te tracciona la masa monetaria. En un contexto de mayor liquidez, ¿por qué? Porque se pagan los aguinaldos y si bien todo el mundo dice el trabajo blanco ya no existe más y nadie cobra aguinaldo, esto no es cierto. Digo, hay un 55% de la población que, de la población no, del universo de los trabajadores, claro, el universo de los trabajadores, un poquito más de la mitad sigue siendo registrado y cobra aguinaldo. ¿Y qué? ¿A dónde va ese aguinaldo? Bueno, aumenta la masa monetaria y ¿dónde presiona? En el dólar. Digo, si vos hoy cobras tu aguinaldo y no tenés la necesidad de pagar ningún gasto corriente porque los pudiste cubrir, que ahí ya el universo se va reduciendo mucho, ya vamos pasando el tamiz, pero así todo. Y también lo que hay es una gran explosión de efectivo en billeteras virtuales, porque ¿qué sucede? Había mucho circulante por fuera del circuito oficial o donde vos lo podés contabilizar. Porque esto de la economía en negro, ¿cómo se llama? La Barrani, que se puso muy de moda, ¿no? Digo, las manicuras que no facturan, todo. Bueno, ahora incorporan las billeteras virtuales. Entonces, esa plata antes no estaba en ningún lado. Esa plata no se contabilizaba. Claro. Digo, ¿cuánto le pagabas vos al taxista? El taxista no te daba una factura. Ahora vos le pagás al auto con Mercado Pago y eso aumenta también la masa circulante. Y otro factor también que ejerce mucha presión son los préstamos a sola firma, que en contextos así sumamente acuciantes, donde vemos que se está tarjeteando la compra de comida, digo, clase media tarjetea la compra de comida. 3 cuotas están dando ahora en la comida. Y cuando uno ve el desagregado de los consumos, porque esto sí es información pública, es impresionante cómo crece el uso de plásticos justamente con ese fin. Y en ese, bueno, en los préstamos decíamos, ¿no? En este tipo de recurrir a cualquier cosa para el financiamiento, que tenés que comprar Morphy o... El nene se le rompió el único par de zapatillas que tiene. Y esto es un problema de la clase media, ¿eh? No estamos yendo abajo. No estamos yendo abajo. No estamos todos diciendo que no se me rompa nada. Exactamente. Digo, la última gotita del maquillaje. ¿Cómo engordo esto? Uy, me queda un fondo el otro de día me detergente. dijeron lo que saben los maquillajes. No, impresionante. No se puede creer. Terrible. Yo tuve que poner un cartelito en mi baño que comparto con 2 personas más, digo, que son mis hijos adolescentes, es decir, 1 cuadrado por pis. Cortar 1 cuadrado por pis, porque digo, el tirar el papel higiénico es más derroche que la pava eléctrica. Pensé que el cartel decía no podemos, maquillaje de mamá. No podemos caer en el periodismo del ajuste. Digo, vamos a ver cómo podemos sortear este periodismo del ajuste. Chicos, voy a liberar el papel higiénico, así no tengamos para comer, que es un mensaje que usen todo el papel higiénico. No caigamos. Somos degenerados fiscales. Somos degenerados fiscales del papel higiénico. No caigamos en como es militando el ajuste. Militando el ajuste o normalizando este tipo de situaciones, normalizándolas o tomándolas, digo, porque claramente, digo, es
agudo, es grave, digo, la proliferación, no sé si ustedes lo notan, pero me parece que es notable y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, proliferación de personas en situación de calle. Tremendo. Yo vivo en el Infernal. microcentro, es tremendo. Pero agarro, porque antes en el microcentro o cajeros automáticos se veía mucho. Y ahora esto tiene Sí. una gran dispersión a todos los Sí. barrios porteños, Sí. a barrios residenciales, Sí. incluso barrios donde no hay una gran circulación. Sí. Pero inclusive en el microcentro aumentó, ¿eh? Por supuesto. Yo tengo en una cuadra 8 personas viviendo en la calle. A mí me impresiona cómo todavía cierto sector de la sociedad y de la política no se da cuenta que esto después se traduce en cuestiones mucho más graves, digamos. Lo que vos estás diciendo, un par de zapatillas que se le rompe a alguien de clase media, qué sé yo, de última esto, tarjeteando, haciendo, estirando, de acá un par de meses se le van a romper antes de terminar de pagarlas, pero va a tener zapatillas. En los barrios populares de acá un par de meses no va a haber zapatilla entera. Y que no haya zapatilla entera, después empuja a Sí. delitos, empuja a hurtos, empuja a básicamente resolver esa falencia, sea como sea, digamos. Y ahí, en esta situación, tenés ese crecimiento exponencial de los créditos a sola firma que son usurarios. ¿no? Tremendos. Tremendo, digo, porque la capacidad, digo, el grado de mora que hay en esos créditos, también hay que decirlo, hace que tipo una persona cubra la mora de otros 50. Entonces, esas son las tasas que se convalidan, tasas realmente usurarias para esto, para poder reponer un par de zapatillas y que tu pibe, vos que sos un laburante y salís 8 o 10 horas a laburar todos los días, no vaya con una zapatilla agujereada a la escuela. Y eso te aumenta la masa monetaria, te presiona la inflación y también te ejerce una presión sobre los dólares paralelos. Pero por sobre todo viola el driver fundamental de la economía de Javier Milei y que se encargó de repetir durante los últimos 2 días, últimos 3, 4 días, que fijó la masa monetaria, que fijó el dinero circulante, y esto es absolutamente falso porque No, los ¿cómo? datos son del Banco Central y no son ni sacados de un think tank kirchnerista, ni me los pasó Lecher en un mensaje privado, sino que según el propio Banco Central, el circulante aumentó 26%, dato exclusivo de pasos perdidos. 26. Cuando esto Todavía exclusivo de pasos perdidos, 26% desde el 24 de junio hasta ahora. ¿Cómo? Desde el 24 de junio. Pensé que todo... No, ¿cómo desde el 24 de Claro, junio? yo pensé que estos 6 meses... Claro. No, es más del 100% en lo que va del año. Más del 100% en lo que va del año, y en estos últimos, desde el 24 de junio al 1 de julio, 26%. ¿Esto es lo mismo que hablar de la emisión monetaria? Ese circulante, por supuesto que se cubre con emisión, digo, la emisión, porque la emisión es imprimir el billete, ¿no? O sea, o la emisión es imprimir el billete o la emisión es la creación de dinero. Digo, eso también hay que discutirlo. Es la cantidad de billetes que imprime el Banco Central para cubrir una u otra cosa, o es también la reproducción endógena y exógena del dinero. Porque cuando un banco presta plata, digo, está creando dinero, está creando los intereses, y eso no es inflacionario. Digo, eso en algún momento va a haber que emitirlo. Digo, y eso no se llama emisión. La base, el circulante, en este caso el circulante uno podría contabilizarlo como emisión, o podría no contabilizarlo como emisión, porque eso tiene las facilidades del Excel de la gestión económica de gobierno. Porque ahora, Así todo ahora está viendo una discusión sobre la emisión, que él dijo que no emitía, ahora parece que sí emitía como, bueno, y como es el como déficit loco. fiscal, y él dice, bueno, estoy saneando las cuentas del Banco Central, pero cuando vayas a ver el resultado del consolidado, que el consolidado del sector público, el resultado fiscal consolidado del sector público, suma a los dos, suma Poder Ejecutivo y suma deuda del Banco Central, con lo cual la relación deuda, PBI e intereses no te cambia para nada. Digo, esto lo vienen marcando todos los economistas del estante de la biblioteca que agarres, con lo cual, bueno, una vez más, la inflación de junio, que se va a dar a conocer seguramente esta semana, se descarta que vaya a tener un salto sensiblemente mayor a mayo, más cerca de los 6, pero bueno, ver cómo sigue la tendencia. Y una vez más, ¿no? Según los números que tiró el ministro de Finanzas en esta suerte de presupuesto sin ninguna necesidad, ¿no? Sí, que nadie se lo pidió. No. Qué manera, Recién ¿no? la De dar semana- tras pie. Recién la semana que viene vamos a empezar a tener números acerca de este mes, ¿no? Claro. Acerca de julio. No, vamos a tener los números de mayo. Depende qué números, ¿no? Pero hay algunos que vienen con... Ah, claro, a partir de esta semana vamos a... No,
Depende Sí. qué nivel de actividad vamos a tener de mayo, índice No, está bien. salarial de mayo. IPC junio. La semana que viene De da junio, junio. sí. Y esta primera semana y la segunda semana, la primera quincena, recién empezamos a saberlo mediante consultoras privadas y demás. Lo que vaya a dar julio, la primera semana de agosto. Ahí Eso. va. Sí, más o menos dentro de las primeras previsiones, sobre todo en medición del Aparecen café. sobre la última semana del mes y la primera del otro. Claro, bien, pero Ok. ¿qué es lo que pasa? Que las mediciones, las consultoras muchas se hacen en base a alimentos y vos tenés alimentos en un comportamiento estancado, si querés, alimentos. Ahora, Sí. los componentes de la canasta básica, por eso es muy relevante ver qué vaya a pasar con el índice de precios de Ciudad de Buenos Aires, donde el transporte tiene una incidencia mayor, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ver cómo va a jugar el tema de tarifas. Vamos a recordar que a comienzo de junio hubo una actualización del precio mayorista del gas y eso va a empezar a verse ahora en estas facturas que vayan llegando, ya mostrando el precio estacional de invierno que salta, por ejemplo, para los excedentes. Digo, es muy loco Sí. lo que pasa acá porque lo voy a tener que decir en dólares y ahora lo voy a explicar porque sectores medios, que precio mayorista del metro cúbico de gas, sin contar valor de distribución, sin contar todos los ítems de la factura, $1.50, pero si te excedes el consumo ya inmediatamente salta a $3.3. Y esto hay que decirlo en dólares porque curiosamente el Enargas, que es el ente regulador, una vez que se actualizan los cuadros tarifarios, la Secretaría de Energía actualiza los cuadros tarifarios, tiene que publicar el Excel correspondiente en pesos y no lo hizo. No publicó el Excel en pesos, es una incógnita, no se entiende bien por qué, pero bueno, en dólares el salto es estamos hablando de un salto del 100%, que va a tener un impacto menor en la factura porque es uno de los componentes, pero bueno, va a jugar más o menos en el 20, en el 30%, y en algunos casos las facturas de gas pueden reflejar, sobre todo región norte, zona patagónica y estas exenciones que pierden los beneficios justamente por padecer temperaturas extremas, pueden ver reflejados aumentos superiores al 1000%. Esas son las facturas que nos van a llegar en agosto. Ahora sí, depende del periodo de facturación que tengas, Claro, digo, o sea, porque va cambiando. Sí. Sí. Digo, para que Sí, estemos a atentos. partir de ahora. En 3, Y 2, 1, preparados. ya. cuando Agárrese te- los bolsillos.